No, señores, no es lo mismo. A 3 años del triunfo de la Cuarta Transformación, hay que entender que fue un cambio de régimen económico, no solamente de partido político como ocurrió en años anteriores. Aquí les vamos a explicar en qué consiste. ¿Qué tal, Libergentes? ¿Cómo están? Pues muchos creen solamente que fue el triunfo de un partido político, que Morena, que el presidente, que un cambio de personaje y toda la cosa, ¿no? A 3 años de ese histórico 1 de julio del 2018, eh, muchos siguen creyendo que nada más fue un cambio de estafeta, ya cuando no es así. Fue un cambio de régimen económico, un cambio de filosofía económica, algo que lo que temían los neoliberales en sus peores pesadillas que ocurrió ese 1 de julio y ocurrió de una forma increíble porque hubo mucha participación y la gente acudió a votar en su mayoría por esta cuarta transformación, que es una cuarta revolución en sí, es una revolución de las ideas, no es una revolución por la vía de las armas, pero pues no hubo más que de esta forma para sacar a los explotadores conservadores neoliberales que estaban apoderados de la presidencia de México desde hace ya más de 40 años desde su llegada a mediados de los años 80, ¿no? Entonces hay que entender que es un cambio de régimen del neoliberalismo al estado de bienestar. El presidente lo ha dicho mucho, quizás no lo ha explicado muy bien o su gente misma no lo ha explicado muy bien, pero es el cambio de régimen económico, neoliberalismo a estado de bienestar. El neoliberalismo tiene como eje al dinero, lo económico, el monetarismo y el estado de bienestar gira en torno al ser humano, entonces por eso es humanista, uno es monetarista y el otro es humanista, ¿no? Son absolutamente regímenes contrarios. Y no vamos al socialismo, así como muchos, no. También hay que entender, estamos viviendo dentro de un capitalismo. Es capitalismo, a final de cuentas. Este estado de bienestar se desarrolla dentro del capitalismo, no es una cuestión que tenga que ver con el comunismo y cosas así, que es gente loca que no sabe de lo que habla. No, vivimos dentro del capitalismo. Ya sé que muchos van a decir, no, no es imposible que no. Sí, vivimos dentro del capitalismo, dentro de la rama socialdemócrata, se puede decir así. Eh, Vivimos un régimen socialdemócrata, progresista, con libre mercado, con intercambio económico, con participación de la iniciativa privada, pues algo pues, más o menos moderno, ¿no? Moderno, porque pues ya no nos podemos quedar en el pasado de un estatismo socialista, como a principios de siglo algunos pensaron que así había de ser, incluso en el cardenismo se promovía el socialismo, aquí mismo en el Estado de México había un partido socialista, este, pero en fin, ese es tema de otro asunto. Vivimos un capitalismo socialdemócrata. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los resultados de esta cuarta transformación? Pues me eché un clavadito rápidamente ahí a ver algunos indicadores económicos. No voy a presentar indicadores económicos que haya presentado el gobierno federal, sino lo que publica la prensa, los medios de comunicación de derecha, qué es lo que dicen, cómo andamos en términos de, pues de diversos indicadores económicos, no es que son muchos a los cuales hay que hacer referencia, porque dicen, es que estamos yéndonos hacia Venezuela, nos está llevando el tren y no sé qué, no. Puras tonterías, sinceramente, puras tonterías, y vamos a apoyarnos en los mismos medios de derecha para ver qué es lo que dicen en estos indicadores económicos. Comercio exterior se acelera, eh, exportaciones de México crecen 12% e importan 31%. Aquí, bueno, marzo del 2021, las exportaciones mexicanas registraron un incremento del 12% con respecto al mismo mes de 2020, lo cual representa un incremento anual más alto desde octubre de 2018, mientras que las importaciones aumentaron 31.4%, el mayor incremento desde agosto de 2010, de acuerdo con información proporcionada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ¿no? Bueno, la balanza comercial, pues casi siempre andamos comprando más de lo que
de lo que vendemos, porque pues bueno, somos un país meramente exportador de algunas manufacturas, pero sobre todo de, de productos de materias primas para la transformación. Eso es algo que hay que ir quitándose de esas cadenas, ¿no? del pasado, ¿no? Otro indicador es la paridad peso-dólar. Aquí vemos cómo anda el dólar estadounidense. Lo tenemos, vamos a hacerlo más grande. Dólar interbancario, 19.96, 19.98. Dólar ventanilla, según Banamex, 19.44, 20.46. Ya saben cómo son explotadores los bancos, pero bueno. El tipo de cambio se ha mantenido estable. La verdad, pues ha sido un logro de la política económica del presidente López Obrador, que el, la paridad peso-dólar se mantenga estable. Y si bien hubo el año pasado un exabrupto por ahí en el que creció eh, se disparó el dólar hasta 25 pesos, pues fue por asuntos realmente fuera de nuestro control de México, de la guerra económica entre Estados Unidos y China, y aparte pues la caída de los precios del petróleo y todo ese asunto de la pandemia que estamos viviendo que nos afectó, ¿no? Sin embargo, pues se logró controlar otra vez. Eso duró cerca de 2 meses, un mes y medio, que el dólar se disparó, pero se logró bajar de nueva cuenta. Crece inversión extranjera directa 4.2% en el primer año de AMLO, ¿no? Esa es una febrero 18 del 2020, esta nota de febrero 18 del 2020, y esta otra. Alcance de inversión extranjera, récord del primer trimestre. Creció 14.8% en el primer trimestre del año, ¿no? La Secretaría de Economía informó que la captación de inversión extranjera directa durante el primer trimestre de 2021 ascendió a 11.864 millones de dólares, lo que significó su mayor nivel para un periodo similar desde 1999. Es decir, que la inversión, aquí hay otro indicador de que no vamos hacia el socialismo, o sea, no vamos hacia el socialismo, porque pues ningún inversionista pondría su dinero en un país que pues tiende a ser socialista, porque pues le podrían expropiar sus bienes, ¿no? Aquí no, entonces hay confianza de los mercados internacionales hacia México, ¿no? Vamos a ver qué otro indicador por aquí hay. Son muchos, es que realmente es mucha información, ¿eh? La deuda de México crece, pero no tanto como en otros países. La deuda pública y su compromiso ha sido uno de los temas más polémicos para la sociedad mexicana desde hace años, ya que el país ha sufrido crisis de este tipo, impidiendo un mayor bienestar económico y dejando millones de personas en una situación vulnerable. Dice expansión, ¿no? Vamos a ver, tenía otra nota al respecto. La verdad es que estuve sacando varias, son muchos indicadores económicos, la verdad que no, es un poquito complicado ir uno por uno y vámonos rápido así con esto, lo que dicen los mismos medios de comunicación, ¿eh? No lo que dice Presidencia de la República. Entonces, bueno, aquí es una nota tal vez del secretario de Hacienda. Con Peña Nieto la deuda creció el doble que con AMLO. Hacienda, pues sí, creció casi 5 billones de pesos. El titular de Hacienda, Arturo Herrera, realiza un manejo responsable de la deuda a tal grado que, según la información del FMI, también es información del FMI, el aumento del déficit como porcentaje del PIB en México ha sido del 7.3 puntos porcentuales, nivel que se encuentra por debajo de economías avanzadas como Japón, 21.4, ¿no? En la primera etapa del gobierno de Enrique Peña Nieto, 2014, el saldo total de la deuda del sector público creció 2.8 billones de pesos en términos nominales, más del doble en comparación con 1.3 billones que se incrementó en el mismo periodo 2008 a 2020 de la administración Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Bueno, la verdad que sí, el mago de las finanzas de Peña Nieto, no sabemos qué cosa le hizo a todo ese incremento de la deuda. Si la obra pública la contrataban a paguitos, hacía con figuras como los PPS,
Mercado laboral, dice el economista, ha recuperado el 93% del empleo perdido por la pandemia. El INEGI reportó la incorporación más de 1 millón de personas a una ocupación de abril, todas ellas en el sector formal, aunque esto viene acompañado de la mayor alza en desocupación de octubre, ¿no? Y sí, en octubre la verdad que pues nadie quería salir por la pandemia. Noviembre, diciembre, no, fue una cosa dantesca, ¿no? Al mes de abril quedan pendientes de recuperarse poco más de 900,000 empleos de los 12.5 millones que se perdieron con el gran confinamiento del año pasado. El mes pasado se generaron poco más de 1 millón de empleos y el principal motor fue la formalidad. Pues sí, y ya que no, vamos recuperándonos mucho mejor que muchos otros países. Es por eso que México se encuentra entre las... Subió del 12 al noveno como de las economías mundiales como mayor atractor, que atraen inversión. Inflación en México, otro indicador también del economista, inflación en México cierra 2020 en su mejor nivel de 7 meses, se ubica en 3.15%. La verdad que pues sí, se ha logrado contener la inflación de una forma pues una buena, bueno, ahora podemos llamarle disciplina fiscal, que no significa eso, eh, y por diversas medidas, ¿no? Aquí es un poquito más complejo de explicar el control de la inflación, pero bueno, la verdad que afortunadamente se está logrando, ¿no? No ha habido un disparo de la inflación en todo el gobierno del presidente López Obrador, a excepción, Julio, de cuando creció el dólar el año pasado por los exabruptos de Trump. Otra nota del economista. Inflación 2021 en 4.58% según especialistas del sector privado. Sí hubo por ahí un momento en que remontó la inflación, sin embargo, pues a nivel anual es cuando vamos a ver cuál fue el impacto verdadero de la inflación, pero pues no, hay algunos productos que han disparado precisamente este porcentaje, no recuerdo qué reporte de qué trimestre fue, pero sí hubo por ahí algo, ¿no? La expectativa promedio de inflación para este año se encuentra en 4.58%, el más alto recabado en 12 meses entre los especialistas del sector privado consultados por el Banco de México. Bueno, pues sí, podría ser esa, que generalmente luego se equivocan, ¿no? Con la expectativa de crecimiento del país, a la cual vamos a ver ahorita. Perdón, vámonos rápido porque aquí el tiempo vale por acá. ¿Dónde está la nota? Esta nota es de expansión. El salario mínimo en México subirá 15% en 2021 a 141.70% peso. Y para la frontera norte, 213.39 pesos. El salario mínimo en la frontera norte, zona franca, ¿no? Esto nos da un incremento cercano en lo que va de esta administración al pues, casi 60% del incremento no, cerca del 50%, alrededor del 50% de incremento del salario mínimo, algo que en los años pasados era imposible. O sea, en los anteriores gobiernos, yo recuerdo cuando anunciaban los incrementos salariales y de pronto hacía un grupito de magníficos se reunían, ¿no? La Hacienda y todos ellos con líderes sindicales y empresariales y todo eso, así en una junta, lo acordaban y salían, no, pues ya vamos a aumentarlo 3%, 3.5%, 4.2%, y nunca pasaban eso. Creo por ahí un año que creció 5%, pero siempre era un acuerdo entre patrones y sindicatos y gobierno, pues para mantener a raíz a los trabajadores, ¿no? Mantenerlos así hambreados. Y el grado de que pues se volvió en la pobreza, ya un salario mínimo el salario mínimo cuando terminó el presidente Peña Nieto estaba cerca de los 84 pesos, algo así más o menos, ¿no? Y ahorita pues ya llegó a 123 pesos en esta región del país y 213 en la región norte. O sea, la verdad que pues sí se nota el cambio, ¿no? ¿Qué otro indicador tenemos por acá? Vamos a ver. Sí, que el monto de las pensiones de los adultos mayores y personas con discapacidad, madres solteras y todo ello, subirá al doble. Subirá al doble, no subirá
Me parece que los que ahorita están recibiendo 3,100 hacia este bimestre, 3,100 pesos, por ejemplo, el programa de adultos mayores, va a llegar a 6,000 pesos al final de sexenio. Y como es por decreto de ley, los siguientes presidentes no podrán bajarlo a menos que hagan una reforma constitucional. O sea, es a fuerzas o a fuerzas que apliquen esta aplicación. Y no es dinero tirado, ¿eh? Para muchos que son muy miserables en su corta visión de cómo se mueve una sociedad. No es dinero tirado, al contrario, es dinero que se invierte en nuestra misma sociedad. Además, está alcanzando porque pues, antes era impensable que se les diera, no sé, 1,000, 1,200 en sus pensiones a las personas de la tercera edad, por ejemplo, porque no alcanzaba el dinero. Ahora alcanza para eso, alcanza para un aeropuerto, para un tren Maya, para una refinería, para comprarte refinería, para rescatar a Pemex, alcanza para un montón de cosas, para un paso transísmico, uf, y todo pues, porque ya no se roban el dinero como antes, bola de rateros. Ay, caray, a ver, ya le cerré aquí. Ahí está de nuevo. Ustedes perdonarán. La deuda. El gobierno hizo un pago histórico a los intereses de la deuda. El pago de intereses del gobierno de México por endeudamiento externo fue de 4,039 millones de dólares en el primer trimestre de 2021, 7% arriba del monto registrado en el mismo trimestre de 2020 y el más alto desde 1980. En el sector privado, el pago de intereses por endeudamiento tuvo una reducción de 19%, eso es muy bueno, entre enero y marzo de 2021 comparado con el mismo periodo del año previo, ¿no? Y también se hizo todo este pago sin andar pidiendo más dinero, porque incluso ha habido casos por, se le puede llamar como anatocismo, en algunos países donde pues piden prestado para pagar la deuda, o sea, piden más deuda para pagar deuda. Aquí no, afortunadamente. Eso lo vimos aquí con Salinas y con Cedillo. Fox ya no tanto porque le tocó manejar un presupuesto increíble, con unos precios increíbles del petróleo que superó los $110 por barril. No, no, le fue excelentemente bien a Fox. ¿Qué hizo ese dinero? ¿Quién sabe? Otro indicador sobre el financiero. Revisan alza de previsiones del crecimiento. Analistas actualizaron su previsión de crecimiento económico luego del Producto Interno Bruto tuvo un avance del 0,8% en el primer trimestre del 21. A ver, vamos a acá. El Producto Interno Bruto podría tener un crecimiento de hasta 6% este año, así lo estimaron expertos luego de que ayer se diera a conocer el dato de INEGI sobre el PIB en el primer trimestre del 21, y el cual tuvo un avance del 0,08% contra el primer trimestre anterior de 4 décimas por encima del estimado oportuno. La verdad que, pues bueno, aquí estas son todavía previsiones conservadoras, conservadoras. Y hay que tomar en cuenta que esos expertos del sector privado, como les llaman, pues son neoliberales, entonces tienden a opinar de forma muy negativa de la economía de México. Y cada vez que han opinado se han equivocado. Entonces, pues bueno, el crecimiento sí va a superar el 6% y podría llegar al 7% según el vicegobernador del Banco de México. La verdad, yo soy un poco más optimista y yo creo que va a superar un poco el 7% porque pues México está avanzando en la inmunización, está avanzando en la reactivación de los sectores, están volteando a ver empresas para invertir en México. Entonces, pues eso apenas vamos al primer semestre, o sea, hoy entramos al segundo semestre del año y esta es la expectativa económica, entonces, pues la que se está poniendo bastante bueno, ¿no? Entonces, bueno, cifras, estas cifras sí son de presidencia de la República, pero bueno, la derecha no ha podido rebatirlas. No incidencia delictiva por fuero común, son los delitos que les toca combatir a los gobernantes de los estados y los municipios. Bueno, vamos a ver. Robo a ganado bajó 14,9%, robo a negocio 13,4%, robo a transportista 12,3%, robo a casa habitación 11,6%, robo a transporte público menos 8,5%, robo a transeúnte
menos 2.6%. Solo el robo a transporte individual creció 13.1%. Estas cifras de enero a abril del 21 comparado con el mismo periodo del 2020, ¿no? Víctimas de secuestro, pues es la verdad que sí se ha notado que ha bajado mucho este delito. Ahí tenemos la gráfica. Que sí ha bajado aquí desde el 2020, pues sí. Todavía en 2018 se registró una 185 aquí, en noviembre del 2018, y de ahí, pues, por abajo aquí hubo unos, en mayo 176 del 2019, y hasta acá abajo que hay 60, hacia abril del 2021. Bueno, esta es otra gráfica, ¿no? Como en las elecciones intermedias, como le he ido a cada presidente, ¿no? Pues al presidente le fue bastante bien, porque no perdieron tanta preferencia. Cedillo, en su intermedia, perdió 32.8. Fox, 34.8, perdió en su intermedia, en su elección intermedia. Calderón, 29.6, Peña Nieto, 30.5, y López Obrador, solo 17.1% de preferencias, ¿no? Incidencia delictiva del fuero federal. Delitos fiscales, tómala, papá. Esto estuvo muy bueno. Delitos fiscales, 27.1% menos. Gracias, pues bueno, ahora el trabajo de la unidad de inteligencia financiera que les está cayendo con todo y desde la tercera a toda esta bola de delincuentes de cuello blanco. Delitos financieros, también igual 21.3. Delincuencia organizada, también 19.7, ha bajado. Delitos relacionados con armas de fuego y explosivos, menos 5.5. Delitos patrimoniales, menos 5.2. Delitos cometidos por servidores públicos, sí que, ahí sí crecieron 8.1. Será por lo mismo, ¿no? Que se han estado sacando a la luz tantos actos de corrupción. Ahí sí. Delitos contra la salud, ahí sí subieron un 8%. Y delitos electorales, 137.7%. Pues es que ahora todos estos delitos sí se combaten, por eso se registran. A diferencia de antes, ¿no? Esto de enero a mayo del 21 comparado a enero a año del 20. Homicidio doloso por entidad federativa. Aquí, pues la verdad que miren, pues, digo, les duele aceptarlo a la derecha, pero no todo el país es un hervidero de violencia, no todo. Sí hay violencia en todos lados, pero no, en algunos lugares son los que hacen que las gráficas se disparen, ¿no? Si lo promedias todo a nivel país. Pero aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 estados que concentran la mayor parte de los homicidios dolosos. Y aquí tenemos a Guanajuato, encabezando Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua. Pero sobre todo Guanajuato, vean, no. Está terrible, terrible, terrible. Mejor el estado de Guerrero está en mejor situación. Ciudad de México también está aquí como por el 11º lugar. El último lugar es Yucatán, ¿no? Que casi no registra delitos de este tipo. Hay que entender que al gobierno federal le competen los delitos del fuero federal. Estos son delitos del fuero común. Y hay que tomar en cuenta que aquí estos gobernadores de estos estados se han puesto en rebeldía. Bueno, menos Alfredo del Mazo. Ese es de chocolate. Ese no hace nada. Está bien X. Pero todos los demás de Guanajuato, Baja California, Jalisco, Michoacán y Chihuahua fueron los estados que se le pusieron al brinco al presidente y que no han querido participar bien a bien de las acciones para combatir a la inseguridad. Bueno, la percepción de corrupción de las autoridades, policía de tránsito, Vámonos rápido porque esto ya nos estamos tardando un poquito. Ok, esto fuera común, esto ya. Claro que estoy encontrando mucha información interesante, pero son muchos los indicadores que hay que evaluar para conocer cómo estamos a 3 años del triunfo del presidente López Obrador y del triunfo de la cuarta transformación, que esta transformación la impulsamos muchos, no es sí es el éxito de una persona, pero también es el éxito de muchos millones de personas que empujamos un movimiento progresista, ¿no? Es una transformación que fue por la vía de las ideas, por la vía pacífica, que esa es la 4T.
la toma pacífica de la presidencia por las vías institucionales. Esa es la 4T, la cuarta transformación, la cuarta revolución. La primera fue la guerra de independencia, la segunda fue la guerra de reforma, la tercera fue la revolución mexicana y esta es la cuarta. ¿Ok? Para que se ubiquen en el contexto. ¿Por qué se llama 4T? Y nos encontramos con muchos enemigos en este momento. Ya saben que, como lo hemos advertido aquí, el golpe de Estado blando está a todo lo que da. Y por ejemplo, vamos a ver qué es lo que dice alguien de los que sabe de este tema, que es el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que es uno de los economistas más reconocidos en el mundo y que logró llevar a su país a niveles de crecimiento nunca antes visto. Lástima que pues, lo traicionó a su gente y ahora regresó el neoliberalismo y pobres, porque pues, ahora volvieron a caer en crisis gracias a estas medidas neoliberales de Lenin Moreno y ahora del nuevo presidente neoliberal. Pero vamos a ver qué nos advierte Rafael Correa. El Plan Cóndor en los años 70 fue algo implementado por aquella central que se dice de inteligencia de allá de Estados Unidos, para causar terror, desestabilizar gobiernos. Fue más abierto, fueron golpes de Estado muy abiertos, violentos. Actualmente son de otro tipo, pero por eso. Vamos a ver qué es el Plan Cóndor 2. Cuando en los 70 empezaron a terminar con los procesos democráticos, Uruguay, Argentina, Chile, dictaduras militares, no era coincidencia, era una estrategia regional. Luego se conoció el Plan Cóndor, que le hemos llamado el Plan Cóndor 1. A esta nueva etapa le hemos llamado el Plan Cóndor 2. Utilizan métodos más sutiles, ya no son las botas militares. Las guerras en Sudamérica no serían aceptables, aunque hubo mucho de eso en Bolivia, pero es el lawfare, la guerra jurídica, una estrategia racionalizada a principios de siglo en Estados Unidos, que tiene dos ejes. El eje mediático, los medios pertenecen a las élites, a los grupos de poder, que destrozan la reputación de ese político progresista, y jueces optados, ya sea por temor, por cobardía, por corrupción, chantajeados, que lo único que hacen ya es copiar lo que dicen los titulares. América Latina entonces tenía que irse al neoliberalismo, al consenso de Washington. Nuestros pueblos no tenían con qué comparar, ahora ya tienen con qué comparar. Brasil tiene cómo comparar con los años de progreso, de justicia, nunca ausentes de problemas, no nunca carentes de problemas, pero avanzando cada día. Ya puede comparar con los años de gobierno del Partido de los Trabajadores. Bolivia pudo comparar este año nefasto con los 14 años de Evo Morales, 15 años. Argentina pudo comparar los 4 años de Macri con los 12 años del peronismo, del kirchnerismo más exactamente. Ecuador ha podido comparar estos casi 4 años de desastre, de tragedia, de retroceso, con los 10 años de la Revolución Ciudadana. Pues así como lo dice Rafael Correa, México en algunos años podrá comparar estos 6 años de crecimiento del progresismo en este gobierno del presidente López Obrador, los va a poder comparar con las siguientes, con las anteriores administraciones más bien. Y sí, una vez que termine, ya lo podemos comparar, pero una vez que termine su sexenio el presidente López Obrador, pues vamos a decir, a ver, vean cuánto crecimos, vean cómo nos encontramos y vean lo que nos ofrecieron los anteriores gobiernos. No hay punto de comparación. Y si bien no se ha logrado tal vez crecer como debiera, pues han sido diversos factores. Uno de ellos, que ha sido el más fuerte, por decirlo así, es la pandemia. Este asunto del coronavirus que tiene asolado al mundo. Eso es algo innegable que nos ha pegado a todos, ¿no? La guerra comercial entre Estados Unidos y su desaceleración que traía en los años anteriores, porque recuerden que México es muy dependiente, cada vez menos afortunadamente, pero es muy dependiente de la economía estadounidense. Entonces, si ellos se desaceleran, nosotros pues de plano nos paramos, ¿no? Otro factor que ha sido muy importante y que no sé, yo creo les debería dar vergüenza, es
todos los frenos que le ha estado poniendo la derecha, prácticamente a todo lo que hace el presidente, todos se oponen, todo, todo, todo se oponen. Recuerden los amparos que hay en este momento contra pues, reformas de ley que son súper urgentes y no se pueden aplicar porque estos tipos tienen intereses económicos, por un lado, porque pues, está pendiente ahí las empresas a las que estaban beneficiando, como Iberdrola, y por otro lado, pues si permiten que esas reformas se ejerzan, se apliquen como debe de ser, va a haber todavía más crecimiento. Y ahí justamente la derecha está apoyando, está apostando porque no se crezca, porque el fracaso de ellos es que México crezca. Si México crece, ellos fracasan. Es lo curioso. Entonces le apuestan a que México se quede estancado para que pues, ellos en algún momento dado puedan regresar a ocupar la presidencia. O sea, quieren que fracasemos, quieren que nos lleve el tren a los mexicanos para que ellos vuelvan a ocupar la presidencia. Qué curioso, ¿no? Como no tienen discurso, su mejor discurso es pegarle al gobierno, ponerle todas las piedras posibles y evitar que en un momento dado, pues, haya crecimiento, ¿no? Que es algo ilógico, ¿no? Ilógico, pero bueno, solamente estos tontos quieren hacerlo de esta forma. Pero, pues bueno, como se lo decimos, pues bueno, aquí estamos viendo otra gráfica, que aquí, esta gráfica, la verdad que de consulta Mitofsky, también se las quiero dedicar a los de la derecha, en esta polémica de que si quién tiene mayores estudios, que si los aspiracionistas, bla, 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 bla. En la elección del 2018, consulta Mitofsky levantó esta encuesta que arrojó que los seguidores del movimiento de López Obrador tienen mayor nivel de estudios comparado con las opciones del PAN y del PRI. Así de fácil. Y ahí está. Con primaria o menos, votaron 18% por Anaya, 26% por MIT y 33% por López Obrador. Con secundaria preparatoria, 21% Anaya, 15% MIT, 37% López Obrador, nada más. Ahí nada más. Universidad o más, aquí sí se los deja de calle. 20% Anaya, 7% PRI, 48.5% con universidad o más. Es decir, que un sector ilustrado de la población prefirió mayoritariamente votar por López Obrador. Parece que la izquierda tiene menos estudios, que no sé qué, que somos dueños de la técnica y que no sé qué, tanto los tecnócratas neoliberales dicen eso, pues ahí tienen, ¿no? Ahí tienen que no es cierto. Entonces, pues bueno, vamos a dejar hasta aquí este video, que ya nos colgamos un poquito. Voy a hacer otros sobre qué es el cambio de régimen. Ya de por sí tengo varios en mi canal. Aquí tengo incluso un curso, una explicación de qué es la 4T, que espero que vean. La verdad que está bastante entretenido los videos. Están explicando la historia de cómo ha crecido la economía en México en el siglo XX, explicada más o menos paso por paso con acontecimientos históricos. Ahí se las dejo. Este video pues también lo quise hacer pues para conmemorar estos 3 años del triunfo de la cuarta transformación en México, ¿no? Entonces pues bueno, como les digo, pues recuerden que se suscriban, que comenten, que compartan.